Le agradezco mucho su invitación, tanto a usted como al doctor Alejandro Reyes, la oportunidad de participar en esta sesión. Como vamos a comentar durante el transcurso de esta plática, vamos a ver cómo la quimioterapia neoadyuvante ha logrado cambiar las formas de tratamiento quirúrgico, de ser un tratamiento altamente resectivo a un tratamiento cada vez más conservador. Me parece que la forma más fácil de poderles demostrar los beneficios de estos tratamientos es a través de un caso clínico que vamos a ver rápidamente. Es una paciente de 58 años sin ningún antecedente en especial. Ella se presenta después de un año de haber detectado una enfermedad palpable en mama izquierda y acude con un tumor que clínicamente medía cerca de 55 milímetros. Tenía una axila positiva, tenía dimpling, que es una retracción cutánea sin necesariamente a tener una infiltración directa del tumor, y fue clasificada como un T3N1M0. La paciente expresó en forma vehemente su deseo de hacer una preservación mamaria, por lo cual se inició un tratamiento después de una biopsia que confirmaba un carcinoma ductal, y a través de receptores positivos, aunque débiles, iniciamos un tratamiento con quimioterapia, de la cual recibió 6 ciclos, a base de los esquemas convencionales como son antraciclinas y taxanos. En esta paciente logró obtener una respuesta parcial, como vamos a ver en las imágenes radiológicas, en donde de tener un tumor de aproximadamente 55 milímetros, vemos radiológicamente en donde solo se aprecia una pequeña área de distorsión de la arquitectura en el cuadrante superior de la mama, que el estudio de ultrasonido también demostró aproximadamente una lesión residual de 17 milímetros. Y entonces, hoy en día se han planteado diferentes patrones que combinan los avances de la cirugía plástica con la cirugía oncológica. Y estos patrones, que hoy se denominan patrones oncoplásticos, tratamos de utilizar algunos para lograr no solamente la preservación de tejido mamario, sino lograr esa armonía estética que es tan importante para cualquier mujer. Uno de los patrones más descritos, relativamente más fácil de realizar, combina la resección clásica que describe el doctor Humberto Veronesi en una cuadrantectomía con una remodelación del complejo areola-pezón. A esto le llamó el doctor Silverstein como un patrón, en alas de murciélago. Este es el resultado 2 semanas después de la resección de la paciente, en donde podemos hacer patentes los grandes beneficios del tratamiento neoadyuvante con un tratamiento quirúrgico adecuado. Una armonía estética favorable, incluso una simetrización aceptable, y lo más importante desde el punto de vista oncológico, una resección de un tumor residual de 17 milímetros. Recordemos que el tumor inicial medía 55 milímetros clínicamente, y algo muy importante, logramos una excisión completa con márgenes amplios, con márgenes suficientes, y aquí hay un parámetro que hoy en día es un punto de discusión que quisiera centrar posteriormente, que este grupo de pacientes con una enfermedad clínicamente detectable o incluso citológicamente demostrada como positiva en la axila, un grupo de estos pacientes pueden tener una respuesta patológica completa en los ganglios. Por lo tanto, hoy se cuestiona incluso en enfermedad locorregionalmente avanzada si la disección ganglionar es necesaria en todos los casos. Cuando nosotros evaluamos las estadísticas propias del hospital, podemos darnos cuenta en las estadísticas de los 2 últimos años que la etapa 2 y la etapa 3 del cáncer de mama en nuestra población representan aproximadamente el 80% de los casos. Ustedes pueden observar que las etapas 1 apenas representan menos del 10% de los casos, es decir, una enfermedad de 2 centímetros o menor. Solo el 10%. Y la etapa 0, la enfermedad in situ, representa solo el 6 o 7% de los casos. Si bien es cierto que la cirugía conservadora es importante a cualquier edad, esto es mucho más importante en una mujer joven. Y nosotros hemos observado este fenómeno en el cual las mujeres de menores de 50 años hoy en día representan cerca del 30% de nuestra población. Y las mujeres menores a 59 años representan aproximadamente el 64%. Por eso es muy importante no solamente lograr los resultados favorables desde el punto de vista oncológico, sino también desde el punto de vista estético. Cuando nosotros evaluamos una paciente para determinar si es candidato o no llevarla a un tratamiento conservador, además de las relaciones clásicas de la cirugía conservadora, específicamente en la quimioterapia neoadyuvante debemos evaluar un aspecto fundamental que es el patrón de respuesta. Podemos tener una respuesta patológica completa en donde la enfermedad desaparece clínica, radiológica y patológicamente, o
podemos tener una respuesta parcial, como en el caso que les presentaba, en donde el tumor reduce en forma concéntrica, pero también podemos tener este patrón de respuesta que nos hace decidir si sería mejor realizar un tratamiento radical, en este caso una mastectomía total, o someterla a una cirugía parcial, ya que en algunos casos podemos tener estos focos de enfermedad multicéntrica residual que en muchas ocasiones abarcan el mismo diámetro del tamaño original, solo que ahora hay enfermedad en parche residual. Aquí debemos evaluarla, tanto clínica como radiológicamente, y evaluar el tamaño de la enfermedad con el tamaño de la mama para decidir si sería conveniente o no hacer un tratamiento conservador, que hoy en día se ha demostrado por muchos artículos que ofrece las mismas alternativas de curación, es decir, la cirugía conservadora ofrece la misma sobrevida que una cirugía radical. Pero comentábamos hace un momento que hoy en día el tema de debate más importante es el manejo del área de la zona linfoportadora. En los pacientes que clínicamente se presentan con enfermedad axilar negativa, es conveniente hacer dos procedimientos que podemos realizar para saber el estado histológico de esos ganglios: un ultrasonido y llevar a cabo una biopsia por aspiración, o el mapeo linfático con el ganglio centinela. Y aunque clínicamente la axila sea positiva, es muy importante hacer una biopsia que nos permita conocer verdaderamente el estado histológico de esos ganglios. Por lo tanto, se recomienda una biopsia de ganglios axilares. Hasta hace algunos años, cuando teníamos alguno de estos estudios que demostraba una axila negativa, dábamos quimioterapia neoadyuvante y ya no realizábamos ningún tratamiento de la zona portadora. Cuando tenemos un ganglio positivo, después de la quimioterapia neoadyuvante, independientemente de la respuesta, el tratamiento convencional es realizar la disección axilar. Hoy en día, la disección axilar, a través del estudio que denominaron el Z11, se habla que algunos grupos de pacientes pueden ser candidatos, a pesar de haber tenido un ganglio centinela o dos positivos, pueden ser candidatos a omitir la disección de la axila, y este estudio demostró específicamente en tumores tempranos que la sobrevida es exactamente igual. Sin embargo, una de las recomendaciones que nos daba las guías del NCCN es que las pacientes que habían recibido quimioterapia neoadyuvante no son candidatas a realizar esta opción de manejo. Principalmente se debe a que la quimioterapia va a producir cambios en la arquitectura normal y esto puede producir una desviación de los vasos linfáticos y por lo tanto se hace más difícil poder detectar verdaderamente el ganglio centinela. Cuando nosotros realizamos el mapeo linfático antes de la quimio neoadyuvante, diversos estudios han demostrado que la posibilidad de encontrar ese ganglio va de cerca del 100%. Y las falsas negativas de esa axila se reducen a menos del 2%. El problema está que cuando lo realizamos después de la quimio neoadyuvante, la detección se reduce a solo el 80% y las tasas de falsos negativos se incrementan entre el 15 y 20%. Es decir, no es una técnica tan confiable cuando realizamos antes de la quimio neoadyuvante. Entonces se han desarrollado diversos estudios que han tratado de abordar este tema. Vamos a mostrarles dos de ellos, estudios internacionales. El primero es el ACOSOC Z1071 del grupo de cirujanos oncólogos americanos. Ellos diseñaron este protocolo en donde a todas las pacientes con enfermedad localmente avanzada realizaban una biopsia, en la mayor parte de los casos biopsia por aspiración, algunos con aguja de corte, y demostraron que todos ellos tenían enfermedad ganglionar positiva. Después de la quimioterapia neoadyuvante, realizaron el mapeo linfático, que en la mayor parte de los centros utilizaron la técnica combinada, es decir, un colorante y un medicamento radiofármaco que nos permite detectar esa radioactividad con una sonda especial para poder localizar este ganglio. Los resultados son muy importantes porque demostraron que las falsas negativas son solo del 12%. Esto quiere decir que del grupo de pacientes que realizamos una biopsia de ganglio centinela y la cual se reporta negativa, predice en el 88% de los casos que el resto de los ganglios son negativos. Pero tenemos todavía ese 12% en donde podemos tener el riesgo de dejar enfermedad positiva sin resecar.
Y ellos demostraron una capacidad de detección del ganglio cercana al 90%. Pero este estudio también nos demuestra un aspecto muy importante que nos hace ser muy optimistas en el manejo conservador, no solo del tumor primario, sino incluso también de la disección ganglionar. El 40% de estos pacientes, que todos ellos tuvieron una biopsia positiva antes de la quimioterapia neoadyuvante, el 40% demostró que se puede obtener tasas de respuestas patológicas completas en esos ganglios. Por lo tanto, la pregunta sería si este grupo de pacientes se beneficia de someterlas a un manejo radical como es una disección de axila, que provee muchos problemas para el movimiento del brazo, el linfedema. Un grupo de estas pacientes, incluso con enfermedad locorregionalmente avanzada, podrían beneficiarse de omitir la disección de axila. El mayor problema que tenemos es determinar cuál es el grupo que verdaderamente podemos omitir la disección de axila y a cuál necesitamos forzosamente hacer esa disección de axila por la alta tasa de volumen tumoral residual que puede existir. Otro de los estudios internacionales que fue llevado en Alemania y en Austria con más de 1,700 pacientes fue el estudio denominado Sentina. El estudio Sentina es un estudio prospectivo, es un estudio que desde mi punto de vista fue excelentemente diseñado porque no solamente evalúa el papel del ganglio centinela, sino lo pone en los 4 posibles escenarios que puede haber en el cáncer de mama. Los pacientes que se presentan con enfermedad negativa, a los cuales se les realiza el mapeo linfático y después se realiza la quimioterapia, o en aquellos pacientes que tienen axila positiva, que reciben quimioterapia y que pueden tener una respuesta clínica completa o tener enfermedad residual. Y evalúa una situación muy importante. La pregunta es, si después de haber realizado un ganglio centinela, el cual fue positivo, y doy quimioterapia neoadyuvante, ¿puedo hacer un segundo ganglio centinela y este puede ser sensible para determinar la enfermedad con una alta sensibilidad? La respuesta, desafortunadamente, para esta situación fue mala, debido a que el doble mapeo linfático encontró solamente una tasa de detección del 60%. Y las tasas de falsos positivos de solo el 50%. Por lo tanto, la posibilidad de realizar un doble mapeo linfático, este estudio lo descarta, no lo recomienda, aunque el autor inicial demostraba unas tasas mucho más altas. Pero este estudio también demostró que tenemos la posibilidad de que antes de la quimioterapia neoadyuvante prácticamente el 100% de los ganglios son detectados y al igual que el estudio anterior demostró que las falsas positivas después de la quimioterapia neoadyuvante es entre el 12 y el 14%. Se ha mencionado como la tasa ideal tener una tasa de falsos negativos menor del 10%. Ninguno de los estudios lo ha podido conseguir. Sin embargo, hablar entre un 12 y un 14% habla que muy seguramente podemos tener subgrupos de pacientes que pueden beneficiarse de esta opción. Y ellos entonces nos dicen que pueden existir algunos parámetros que nos pueden ayudar a disminuir esa tasa de falsos negativos y reducirla a menos del 10%. Uno de ellos es el número de ganglios centinelas que disecamos. Hasta hace algunos años, si nosotros conseguíamos disecar un ganglio centinela, nos sentíamos confiables de haber hecho una prueba adecuada. Hoy en día, disecar solo un ganglio centinela no es necesariamente correcto, porque podemos observar que dependiendo del número de ganglios disecados, hay una relación inversamente proporcional con el número de tasas de falsos positivos. Y además, si utilizamos la doble técnica, podemos tener tasas menores del 10%. Por lo tanto, son pacientes que posiblemente puedan beneficiarse, que además de haberse detectado enfermedad clínicamente y radiológicamente y patológicamente positiva, podemos, después del tratamiento de quimioterapia neoadyuvante, evitar la disección de axila. Solo para finalizar, quisiera mostrarles este título de un trabajo del doctor Humberto Renesi, que me parece la forma más evidente de demostrar la forma del tratamiento actual del cáncer de mama. Pasar de un tratamiento tolerable máximo, hasta donde la paciente podría tolerar, a un tratamiento mínimo pero efectivo para lograr la curación de la paciente. Muchas gracias.